Manolo Pichardo es el presidente de la conferencia permanente de partidos políticos, la COPAL, para América Latina y el Caribe, y Manolo también en el plano interno pues es alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central, y cuando suceden acontecimientos como lo que acaba de suceder en México, uno tiene que apelar a personas como Manolo que viven pues el día a día de la política mundial para que ayude, para que nos ayude a ustedes los televidentes aquí y fuera del país y a nosotros a entender todos estos fenómenos. ¿Cómo anda usted, caramba? ¿Cómo está todo, Héctor? Todo ¿Todo bien, bien? todo bien. Eh, Triunfo de López Obrador. Cuando uno ve que había un reflujo de la izquierda latinoamericana y como un avance de la derecha o hablar de gobiernos de corte liberales, de conservadores, etcétera, etcétera. México como emblema y con ese pues poder de irradiar a toda América Latina da este vuelco y un vuelco histórico, una victoria contundente de López Obrador. ¿Cómo se produce esto y qué implica para América Latina? Mira, la victoria de López Obrador es una victoria que ya se esperaba. Es la segunda victoria de López Obrador, En una porque el ganó y no pasado cobró. proceso electoral ganó y no pudo alcanzar el poder. Fue una victoria contundente porque la población ya había apostado a él, a su liderazgo desde el pasado proceso electoral, con un desgaste bastante marcado de las dos organizaciones que han dominado el escenario político mexicano. Una, con más de 80 años en el poder, salió por dos periodos, que son de 6, son sexenios en México, y la gente asumía que tanto el PRI como el PAN representaban los mismos intereses. Pero el PRI no siempre fue así. Sabe que el PRI fue una organización que apostó a las grandes mayorías con una política exterior de respeto a la soberanía de los países, Un incluso, poco socialdemocracia. claro, y de refugio a mucha gente perseguida, Sí. políticos que salieron al exilio, los acogía México, no solo de América Latina, hubo una gran avalancha incluso cuando la revolución española Sí, recibieron claro. allí a muchos españoles, en fin, o sea, México siempre fue un refugio de perseguidos políticos y de amparo para la gente que no se sentía cómoda en sus diferentes países. Y bueno, eso fue cambiando con el tiempo. El PRI fue asumiendo posiciones un poco distintas con sus presidentes. Incluso tuvo un presidente que le llamaron el innombrable, que le dicen el innombrable, se atreven a decir el nombre, que fue Salinas de Gortari. Ya, sí. Todo el mundo lo recuerda. Tristemente Sí. célebre. Sí. Entonces, bueno, ese desgaste tanto del PRI, que vuelve al poder después de haber salido por dos sexenios, y con un presidente como Peña Nieto, que dice que es el producto no de su militancia política, que sí tenía militancia política en el PRI, sino de un medio de comunicación, sino Producto que fue el mediático. producto de un medio de comunicación. Fue, por lo que las encuestas dicen y por la valoración que tenía, diríamos, una decepción partiendo de los números que uno tiene de las mediciones, y era de esperarse entonces que López Obrador, que ya venía de un proceso en el que compitió con él y ganó y no pudo llegar al poder, la población desesperanzada del liderazgo tradicional, de los partidos tradicionales, apostaran de nuevo a López Obrador en un escenario político bastante extraño, con alianzas bastante extrañas, porque, por ejemplo, López Obrador, que Morena es una organización con un desprendimiento del PRD, que además es un desprendimiento del PRI, Sí. es una organización de izquierda, fue aliado también con un partido tradicional de izquierda, que es el Partido del Trabajo de México, pero fue también con una fuerza conservadora, que es un partido de orientación protestante, o sea, cristiano protestante. Ya. Una mezcla un poco rara, pero también habían otras alianzas. La que quedó en segundo lugar, que es el PAN,
con Anaya, que además fue siendo el principal partido conservador de derecha mexicano, fue aliado con dos partidos de izquierda, con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Y bueno, el PRI finalmente, que quedó en tercer lugar, fue con una fuerza minoritaria, creo, con una organización llamada Partido Verde. Hubo un desempeño muy pobre para ser el partido de gobierno y tener una historia de tantos años y de tantas cosas que logró el PRI en bien de los ciudadanos y ciudadanas, en solidaridad con los pueblos pero del tú mundo. adviertes ahí en el caso del PRI que hubo un viraje al conservadurismo de los últimos gobiernos, ya desde Goltari, Pero por supuesto. desde el mismo, ¿cómo se llama? Que estuvo aquí en una ocasión antes, bueno. Sí hubo un vuelco. De hecho, en el PRI se manejan dos corrientes. El PRI es miembro de la COPAL. De hecho, es el partido donde se funda la COPAL en México, auspiciado por el PRI. Y en ese momento era una fuerza todavía donde dominaban las ideas de izquierda. Luego eso fue más o menos cambiando. Estaba hablando del otro presidente, era Zedillo. Cedillo, el presidente Ernesto Zedillo. Ernesto Y Zedillo. se fue creando una corriente cada vez más fuerte, conservadora, que siempre estaba en disputa con otra corriente que todavía está en el PRI, que es una corriente más de izquierda, más progresista. Pero lo que sí se ve es la debacle de los partidos tradicionales, de los dos partidos tradicionales, tanto PAN como PRI, y la emergencia de una organización nueva en una alianza con dos fuerzas, con otra fuerza de izquierda también de muchos años, como el PT, y otra fuerza nueva, conservadora, que irrumpen en el escenario político ganando las elecciones por el hartazgo de los partidos tradicionales y del liderazgo tradicional también, afectado mucho por el tema de la corrupción y afectado mucho también por el tema de la inseguridad ciudadana y la violencia en México, que de hecho ha sido el proceso electoral en la región más violento que se haya conocido, donde murieron más de 30 candidatos a diferentes puestos en todo el proceso de campaña electoral. O sea, una cuestión bastante traumática para el pueblo mexicano, que al final, ya en el proceso del domingo, ya donde la gente fue a votar, no hubo mayores incidentes, y nosotros entendemos, como el Observatorio Electoral de la COPAL, que estuvo presente allá, vio algunas irregularidades que cree que se pueden mejorar, aunque entendemos nosotros que por lo que observamos allí, esas irregularidades que se presentaron no determinaban, no fueron significativas para determinar el resultado, para incidir en el resultado sobre todo final del proceso. Una votación tan masiva. Además, y además un triunfo contundente de Morena. De hecho, hubo protesta al final del cierre porque la gente quería votar más, o sea, eso fue una protesta, o sea, la gente quería un nivel de participación. ¿Qué se espera de López Obrador? Porque entonces, bueno, ¿qué puede hacer con los poderes fácticos, la proximidad de Estados Unidos? ¿Cómo puede gobernar a favor de las grandes mayorías con ese establishment, con esos grandes grupos de medios de comunicación? Va a ser una situación bastante difícil para él, ¿verdad? Mira, él tendrá que negociar necesariamente. México tiene una situación bastante difícil, pero él tendrá que negociar. De hecho, su discurso en este tramo final de la campaña varió un poco, menos radical. Tiene conciencia, incluso grupos empresariales que se reunieron con él, le dije, bueno, pero, por ejemplo, él estaba opuesto a la inversión extranjera en Pemex. Luego eso lo sacó el discurso porque que el Estado no tiene recursos suficientes para invertir en Pemex, y Pemex últimamente su producción ha estado decayendo, su producción de mala calidad, porque hace mucho que no se invierte en Pemex. El Estado no tiene los recursos suficientes, más o menos lo han convencido de eso, lo han convencido también del tema del aeropuerto, que en principio se oponía a que se mudara el aeropuerto del DF a otro lugar. Finalmente ya los empresarios le han convencido, bueno, pero ya es un hecho, o sea, ya está todo planeado para la construcción del nuevo aeropuerto, ha variado en eso, ha tenido que ir cediendo en algunas cosas, en lo que él dice que no cederá en gobernar a favor de los pobres. Y hay que tomar en cuenta algo que tú dices, el tema de las relaciones con Estados Unidos. Hay una gran migración
mexicana en Estados Unidos, pero también el intercambio comercial entre los Estados Unidos y México es demasiado importante para que un presidente, sea de izquierda o de derecha, le dé de lado a las relaciones con los Estados Unidos. Y lo más importante, perdón, es que parece que el presidente Trump, que no ocultó su desavenencia con el presidente con Peña Nieto. Peña Nieto, ahora pues inclusive felicitó antes de que las autoridades declararan ganador a López Obrador y dijo que está encantado de trabajar con él y ya se han telefonado. Pero va a haber dificultades, sobre todo con la revisión del Tratado de Libre Comercio entre los países norteamericanos. Del Telecán. Claro, porque, bueno, hay desventajas para México. El presidente Trump dice que todo lo contrario, que las desventajas han sido para los Estados Unidos porque las inversiones estadounidenses se han ido colocando en México por el tema de la mano de obra. Sí. Sabes tú que, bueno, en el gobierno de Peña Nieto todavía el presidente Trump al llegar prohibió o amenazó a las empresas que se instalaran en México para vender a las empresas automotrices que tienen plantas como la Toyota, por ejemplo. Y habla también, se queja del déficit comercial que representa para Estados Unidos la relación dentro del marco del Telecán con México. Lo que él no dice es que la mayor producción, eso es un déficit comercial medio relativo, porque la mayor producción entonces son de inversiones estadounidenses en México que venden a su país, o sea que al fin y al cabo son empresas norteamericanas que producen la mayoría de todo lo que se exporta a Estados Unidos. Pero también esa desventaja en la relación comercial es relativa. Sí, claro. Porque a veces tú hablas, cuando tú haces el balance de productos acabados y servicios, pues los Estados Unidos el balance le favorece. En China, por ejemplo, se habla de un desbalance comercial con los Estados Unidos, pero cuando tú te planteas la venta de servicios de Estados Unidos a China, entonces más o menos se balancea. Entonces yo pienso que sí habrá, a pesar de ese mensaje, algunas situaciones incómodas en esas relaciones por este tema comercial y por el tema migratorio. Sí. Migratorio, o sea, tendrán que sentarse en la mesa de negociación para ver qué trato le dará los Estados Unidos a los migrantes. O sea, yo pienso, y lo he dicho muchas veces, Estados Unidos tiene todo el derecho, en términos de su soberanía, de hacer lo que quiera, de exportar o aceptar o no. Ahora, lo que no tiene derecho a violar los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, ese es un tema que tiene que discutir tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la política? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para el tema migratorio? O sea, no es que México ni el presidente López Obrador le diga, no, tú tienes que aceptármelo, o tú no lo puedes deportar. Claro. Pero hay un problema de derechos humanos, como el tema de la separación de los padres y los hijos. O sea, tú quitarle a los hijos y meterlo en jaulas o en un centro de retención fuera de los padres, niños llorando que le hacen falta a sus padres. O sea, eso es un acto cruel. Sí, es un acto cruel y casi criminal. Entonces, esos son temas delicados que van a discutir porque acuérdate que Trump ha hablado de tolerancia cero con relación al tema de inmigración. Sí. Y en el deber está el presidente López Obrador de defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos. O sea, ahí va a haber una situación incómoda en ese tema y en el tema económico y comercial también. ¿Cómo no? Solicito la anuencia de Manolo Pichardo, presidente de la COPAL para América Latina y el Caribe. Vamos a un corte y entonces regresamos con la parte complementaria de la entrevista.